Hoy daremos una contextualización sobre lo que son las redes neuronales convolucionales, más conocidas por sus siglas en inglés CNN. Antes de esto, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos: los tipos de aprendizaje que existen en la inteligencia artificial. Estos son el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el aprendizaje supervisado lo podemos definir de la siguiente manera. En el entrenamiento se proporcionan tanto las entradas como las salidas. La red procesa las entradas y compara las salidas resultantes con las salidas deseadas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos una red neuronal que va a hacer la detección de mascotas. Entonces, lo primero es que según la entrada, por ejemplo en este caso la imagen de la mascota gato, se da también una etiqueta de salida que en este caso es el gato. Lo mismo sucedería, por ejemplo, si ingresamos la imagen de un perro, se espera al final que nuestra red neuronal diga que es un perro. Luego del entrenamiento supervisado, lo que se va a encontrar es lo siguiente. Al ingresarse una nueva imagen, la red neuronal debería estar en la capacidad de decir qué mascota es la que está procesando en este momento. En este caso, la respuesta debería ser un gato. Ahora, el entrenamiento no supervisado consiste en que la red cuenta con las entradas, pero no con las salidas. El propio sistema debe decidir qué funciones utilizará para agrupar los datos de entrada. Estos tipos de redes neuronales son algo interesantes porque, por ejemplo, en este caso vamos a darle una imagen en la cual existen unos símbolos y el sistema debe estar en la capacidad de realizar agrupaciones según los conceptos que él quiera aplicar. En este caso, en un principio, se puede aplicar, por ejemplo, dos agrupaciones, en este caso un lenguaje poligonal, por ejemplo, o un lenguaje lineal, en donde vemos que según unas características se pueden realizar dos grupos. Este tipo de aprendizaje tiene otras ventajas, y es que, por ejemplo, si colocamos la red que continúe pues su entrenamiento, puede realizar más clasificaciones. En este caso, por ejemplo, ha tomado una posible clasificación como es el lenguaje poligonal relleno, el lenguaje lineal diagonal, el lenguaje poligonal vacío y el lenguaje lineal recto. Según los expertos, dicen que la inteligencia artificial tiene su futuro en este tipo de aprendizaje, en el no supervisado. Pero volviendo un poco a lo que habíamos arrancado sobre las redes neuronales convolucionales, pues lo primero es decir que las redes neuronales hacen parte del aprendizaje supervisado. Para entender bien la filosofía de la manera como funcionan las redes neuronales, vamos a tener en cuenta eh, las características como un ser humano aprende normalmente, ya que a partir de estas es que son inspiradas las redes neuronales convolucionales. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, está en sus primeros años de vida, primero lo que hace es desarrollar es mucho la parte de la observación con el fin de sensar todo lo que hay a su alrededor. Entonces, para esto, por ejemplo, eh, por medio de la observación, en el transcurso de nuestra vida, en este ejemplo, podemos empezar a detectar y caracterizar varios elementos que hay en esta imagen. Por ejemplo, podemos observar que hay un rostro de un niño, que hay un pastel, que hay una silla y demás elementos que hacen parte de la imagen. ¿Cómo es que funciona esto?
Para esto, biológicamente, el procesamiento de la imagen en el cerebro consiste en que primero se hace la lectura por medio de los ojos y luego de esto se convierte a unos impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos van a ser procesados en la, corteza primaria visual. Muy bien, pero para entender un poco la filosofía de esto, vamos a ver cómo el cerebro puede empezar a predecir una imagen a partir de una sección de la misma. En este caso, vamos a anotar esta imagen. Nosotros al observar la imagen podemos empezar a detectar que es la eh, boca y nariz de un animal, ¿cierto? Si seguimos ampliando un poco la información de esta imagen, ya podemos ver que hay en este caso un nuevo elemento que son los bigotes y lo que es el pelo. Entonces podemos ya casi empezar a predecir que eso es un animal y posiblemente empieza a parecerse a un felino. Y por último, ya con esto podemos caracterizar lo que la imagen en sí es realmente. ¿Qué pasa? ¿Esto cómo fue posible realizar este proceso? Pues nosotros en el transcurso de nuestra vida, ya sea por experiencia eh, real o por otros elementos propios del conocimiento, hemos conocido diferentes tipos, en este caso de felinos. Entonces, podemos nosotros llegar a unas características las cuales los podemos agrupar y clasificar a todos estos que, por ejemplo, estamos viendo en este momento. En este caso, al cerebro le ha tardado 500 millones de años para desarrollar esta habilidad. Entonces, teniendo en cuenta esta filosofía que acabamos de encontrar, las redes neuronales son inspiradas para trabajar eh, basados en estos pasos, que es la caracterización, que a partir de secciones de imágenes, de características que son específicas de una categoría, se pueda determinar un elemento y se pueda asignar a un conjunto. Entonces, ya para formalizar la definición, eh, una red neuronal convolucional se puede definir como una clase de redes neuronales artificiales que utiliza capas convolucionales para filtrar entradas y obtener información útil. Estos tipos de redes neuronales son muy utilizadas en los campos de reconocimiento y clasificación de imágenes, análisis de texto y video, reconocimiento de voz, clasificación de texto, entre otros. Esta es una definición pues, que nos propone NVIDIA. Muy bien, entonces, para aterrizar un poco los conceptos, computacionalmente las imágenes son representadas como matrices de datos. Entonces, en este caso, podemos, en este ejemplo, observar cómo la parte de la boca y la nariz de este felino se puede representar a la parte derecha como una matriz de valores, los cuales representan su valor en colores, por ejemplo. A partir de esto, entonces, es, digamos, la manera como la imagen se representa computacionalmente. Pero ya para entrar en materia, las estructuras de las redes neuronales se componen entonces de tres capas principales. La primera es la de entrada, luego vamos a tener las capas ocultas y por último vamos a tener una capa de salida. Entonces vamos a ampliar cada una de ellas para entender su funcionamiento. En este caso vamos a realizar una red neuronal la cual va a detectar los dígitos escritos a mano. Entonces, para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. En las capas de entrada va a ingresar todos los valores que hacen parte de esta imagen, ya que cada píxel corresponde a un valor, como se puede ver en esta matriz. ¿Qué sucede? Por cada uno de los datos, en este caso, la red neuronal
en su primera capa de entrada va a recibir a cada uno de los elementos. En este caso va a recibir el 8, va a recibir el 2 y así sucesivamente lo va a hacer con todos los valores que están presentes en esta matriz. Ejemplo, si tenemos que esta imagen tiene una resolución de 7 píxeles de ancho por 7 píxeles de alto, entonces en total vamos a tener 49 píxeles. Por tanto, podríamos afirmar que la capa de entrada va a tener 49 neuronas de entrada. Luego de esto, entonces vamos a ver el funcionamiento de las capas ocultas y acá es donde ocurre toda la magia. Entonces, en las capas ocultas es donde se realiza la extracción de las características, muy similar a como el ser humano lo realiza. Entonces, para esto realiza unas operaciones y estas operaciones están relacionadas con convoluciones, funciones de activación y polling. Entonces, para ampliar cada una de estas, vamos a arrancar con la convolución. Entonces, la imagen se puede representar como la matriz que podemos observar acá de color azul, que está a la izquierda. Esta imagen es operada con un filtro convolucional. Hay diferentes tipos de filtros convolucionales. En este caso se va a aplicar esta matriz de 3×3. Entonces, la filosofía de una convolución es deslizar este filtro rojo sobre el azul y a partir de esto se realizan unas operaciones tanto de multiplicaciones como de sumas para encontrar una matriz característica. Bien, entonces en este caso vamos a observar, por ejemplo, una de las operaciones que va realizando paso a paso cuando se desliza el filtro convolucional sobre la matriz original. Entonces, cuando lo empieza a deslizar, la operación que se obtiene de acá, el valor, es posicionado en una nueva matriz, así sucesivamente, haciéndolo con los demás valores. Como se puede ver acá. Bien, entonces, a partir de esto, por ejemplo, en una primera capa convolucional podemos observar como el ejemplo, cuando ingresa el número 7, todas las características que se pueden obtener después de correr los filtros, en este caso filtros de 5×5, como se pueden ver acá. Entonces, al filtrar estos valores, acá se sacaron 16 características, entre las cuales se puede ver cómo la red neuronal saca, digamos, algunos bordes, los realza, los distorsiona con el fin de caracterizar la imagen. Y eso mismo puede ocurrir en otra capa convolucional al aplicar otros filtros, en los cuales hay que tener en cuenta que la imagen se va cada vez reduciendo. En este caso podemos ver, por ejemplo, características acá, que el número 7 tiene una línea recta, digamos, en la parte superior y que también tiene una parte diagonal en su estructura de representación. Bien, entonces, teniendo en cuenta las convoluciones, luego de este proceso viene la parte de las funciones de activación, también conocidas como reloj. Dichas funciones de activación lo que realizan, o su objetivo es introducir la no linealidad en el modelo. En este caso tenemos estos tipos de funciones de activación, entre los cuales los valores son evaluados, cada uno de los valores de la convolución son evaluados en estas funciones con el fin de transformarlos y lograr la no linealidad. Teniendo en cuenta las funciones de activación, luego vamos a obtener
otra operación, la cual se llama el polling. El polling es que de los valores que están ya convolucionados en la parte izquierda, estos valores se aplican unas funciones que se llama el max pool, o también existe otra que es el max average, que es relacionada con el promedio, pero como podemos ver acá, el max pool desliza también un filtro, en este caso por ejemplo de 2x2. Entonces realiza una búsqueda del valor superior de la sección 2x2 que está evaluando. Este filtro uno lo puede cambiar de tamaño, puede ser de 3x3, n por n. En este caso toma el valor más alto, y ese valor más alto es el que se lleva a la matriz resultante de esta capa oculta. Bien, después de aplicar entonces en este caso el max pool, viene otra capa que es muy importante para la caracterización. Esta capa son las llamadas directamente conectadas, o las capas densas. En esta capa tiene un valor muy importante, y es que realiza la clasificación basada en las características obtenidas de las convoluciones anteriormente mencionadas. Estas por lo general tienen una función de activación softmax, la cual brinda un valor de probabilidad de 0 a 1 por cada una de las salidas. Entonces acá es donde se realiza todo el agrupamiento según las características que se procesaron de la imagen, ya que al tener por ejemplo en este caso 128 características, se pueden generar unas probabilidades de cuál de la imagen que está ingresada a qué se parece más, ¿cierto? Entonces en este caso realiza la agrupación para que finalmente las capas de salida se pueda dar una probabilidad del elemento que está siendo pues procesado. En este caso, según el número de etiquetas de salida, proporciona un valor entre 0 a 1, o sea, una probabilidad, y aquella que sea el valor más alto será la clasificación final. En este caso estamos clasificando valores que están entre 0 y 9. Entonces, revisando el ejemplo, si ustedes analizan, podemos observar que al final se tiene en la capa de salida las probabilidades que tiene esta imagen de parecerse, por ejemplo, a la clase 0, a la clase 1, a la 2, etcétera, hasta la 9. Al obtener el valor más alto de esta capa, podemos observar que es de 0.8. Este 0.8 pertenece a la clase número 7, y así es como detecta que el dígito ingresado, la imagen del dígito 7, se puede clasificar como número 7. Muy bien, ya entonces para finalizar esta primera parte, pues las herramientas que se utilizarán para el procedimiento y construcción de las redes neuronales es TensorFlow y Keras, que es pues una API desarrollada por Google para la parte de inteligencia artificial, y todo esto será programado sobre Python. Esto es todo y muchas gracias.